Hoy, como siempre, con mucha información para compartir con todos ustedes que siempre nos acompañan del otro lado. Por eso ya tengo una nueva invitada el día de hoy. Nos acompaña Cintia Peña. Ella es miembro de la Asociación Rural del Paraguay, Boquerón. Ya la saludo. Bienvenida. Un gusto tenerte hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, el gusto es mío y espero poder aportar algo de información y arrojar un poco de luz a lo que mucha gente confunde, ¿verdad? Y tiene como verdades preelaboradas, pero en realidad no conoce en profundidad lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo específicamente al día de hoy? ¿Cuáles son los problemas más grandes también que enfrenta la ganadería, que enfrenta esta área tan importante y tan importante para la economía del país por sobre todo? Bueno, el señor Rey me estaba hablando un poco del tema del clima, ¿verdad? Un clima adverso que corresponde a ciclos de 100 años, más allá de los pequeños ciclos que él mencionó que son reales. Nosotros estamos en un periodo de 100 años y el máximo solar lo sufrimos ahora en el último verano. Un ciclo que empezó en el 2018 y que va en descenso. O sea que ahora tuvimos el pico y tenemos que ir en descenso. Yo en lo particular tuve los últimos 4 años de seca. Este fue mi peor año y me tuve que trasladar íntegramente con toda mi hacienda al Bajo Chaco. Con el dolor de mi alma abandoné mi propia casa, ¿verdad? Pero ya no tenía pastura y la limpieza que hice, bueno, se me quedó, en vez de limpieza se me quedó campo pelado y campo sometido al rigor del viento, ¿verdad? Que el viento es muy fuerte en el Chaco y el limo se levanta y bueno, es bastante agreste. El Chaco, se le conoce como el infierno verde porque al Chaco tenés que amarlo. El Chaco tiene mucho para dar, pero el Chaco te desafía permanente y constantemente. Y bueno, esa es mi realidad después de ir reduciendo mi hato ganadero a través de los últimos 4 años. Ahora tuve que mudar lo que quedaba de mi hato en condiciones un poco lamentables de mis animales al Bajo Chaco y espero poder recuperarlos, pero ya estaré cargando con otros animales al futuro. El campo que tengo arriba, ya no voy a volver si debo casi 200 millones en flete. Que ya es una barbaridad, ¿verdad? Bueno, ¿y esta disminución específicamente es por el clima? Es un ciclo que fue advertido por gente que realmente analiza los movimientos planetarios, ¿verdad? Y yo le sigo a un meteorólogo que es de los serios, no de los que aprovechan estos ciclos para inventar una farsa climática como yo digo, la calentología global, que es una secta, que no está basada en hechos y en datos científicos. O sea, cada región tiene su desafío, su propio desafío. Cada país, o sea, si hablamos del Polo Norte, tiene sus propios desafíos. Si hablamos del Polo Sur, tiene sus propios desafíos. El Ecuador tiene sus propios desafíos. Los desiertos tienen sus propios desafíos. Y el Chaco de por sí es una zona semiárida, una suerte de desierto, pero con un fósforo muy elevado. Es un lugar extraordinario, un lugar que, bueno, uno tiene que conocerlo, amarlo y vivir a través de sus desafíos. Pero el desafío que tenemos también nosotros, los productores, por otra parte, es que estando mal, endeudados, sin poder recuperarnos, perdiendo nuestras inversiones, nuestra hacienda, con reducida capacidad para reinvertir, para seguir limpiando, porque el Chaco se renueva de manera mucho más rápida de lo que es la acción del hombre. O sea, la naturaleza es más fuerte que la acción del hombre. No es que uno limpia, hace el monte y ya, ¿no? Eso es monte, a los 4 o 5 años uno vuelve a tener el mismo monte de antes. Pero quizás no tan elevado, pero dale 10 años y ahí no ocurrió nada. Esa es la realidad del Chaco Central. Estoy hablando del Chaco Central, ¿verdad? Puntualmente. Y con estos precios nos están rematando. Literalmente el pequeño y el mediano productor no tiene capacidad para sobrevivir en estas condiciones. Tampoco tenemos ayudas con créditos, con intereses beneficiosos como para que podamos ser rescatados por el Estado, pero no gratuitamente. Nadie habla de subvención, sino simplemente de planes de financiación que ayuden a hacer frente a esta crisis. ¿Por qué? Porque finalmente somos los mayores aportantes, junto con la agricultura, del fisco, ¿verdad? Y quienes traen mayores beneficios económicos al erario público. Entonces,
si quitamos de por medio a la parte del crimen organizado, nosotros somos los que más aportamos al fisco y al país, y el país se mueve gracias a la producción. Y en este momento las deudas financieras con bancos privados nos están devorando, nos está devorando la industria con los precios bajos, ¿verdad? Y yo hablo como pequeña y mediana producto, o sea, no llegué a mediana, siempre me mantuve ahí en un limbo entre pequeña y mediana, y yo tengo pocas posibilidades de sobrevivir con todas las deudas que tengo en este momento encima, ¿verdad? Esa es la realidad. Y por otro lado tenemos la inseguridad, que no hay manera de que uno pueda estar tranquilo en el lugar donde esté, porque hoy día los robos no son de uno o dos animales, como se sigue dando en algunos lugares. Hoy los robos se dan en trasganados y en volúmenes grandes, y pasan y atraviesan nuestros puestos de control. Y se van y se faenan en frigoríficos. No te estoy hablando de los grandes frigoríficos, pero hay pequeños frigoríficos, pequeñas carnicerías que tienen la capacidad para faenar grandes volúmenes. Y eso se hace en connivencia con los puestos de control, perdón, pero ahí participan los funcionarios y no hay una verdadera intervención. Es más, yo compartí, antes de ingresar al programa, compartí cómo hay chats de WhatsApp donde la gente ofrece cota, ofrece guías para que la gente pueda vender los animales avigeados, ofrecen facturas, están identificados con nombres, con apellidos y con número de teléfono. ¿Y dónde está la intervención? ¿En qué momento interviene la justicia? ¿En qué momento actúa? Nuestras comisiones, que son privadas, que reciben el dinero público de todos los productores y no están cumpliendo a cabalidad con su cometido. Y no cumplen a cabalidad con su cometido porque hay un grupúsculo de personas que decide entre cuatro paredes, ¿verdad? Luego eso se trata una vez al mes en unas comisiones, ¿verdad? Donde nada de lo que uno sugiere luego consta en acta, ni tampoco se ejecuta, y pasa un mes para cuando uno le toca leer el acta, y por supuesto nada de lo que se comentó o se habló ni se llevó a ejecución, y mucho menos, ¿verdad?, consta en el acta, como para que uno le pueda hacer seguimiento, bueno, ¿en qué quedó esto? Y finalmente otra vez es el Estado el que está implementando o viene con ideas innovadoras para implementar un sistema de control, una aplicación nueva que recién va a empezar a ser obligatoria en enero del año que viene, y yo creo que ya debería implementarse a nivel general, y fue mi postura hace más de un mes, de que debería ya implementarse a nivel general con el margen de tolerancia para que esté plenamente implementado a partir de enero, porque mientras tanto, como les digo, estamos a la deriva. Se venden con documentos oficiales, legales, animales robados, se venden con facturas legales, animales robados en las narices de todo el mundo. No hay intervención de la justicia, porque las comisiones encargadas no se ocupan de hacerle el seguimiento, ¿verdad? Y se ocupan más bien de tener puestos de control que tampoco controlan nada, porque si tenemos el caso, hace cuestión de un mes bajaron un camión completo de 42 animales, si no me equivoco, en el kilómetro 132. 132, ¿por qué? Porque seguramente hubo un cambio de guardia en el puesto de control de Cerrito que no le favorecía la vigilia, todos se equivocaron y tuvieron que descender los animales. Entonces ahí deberían intervenirse todos los puestos de control, desde mi punto de vista. Cuando hablamos, Cintia, de estos sistemas de implementación, ¿hablamos específicamente de lo que hace Ambattapé, que se implementa en enero, o hablamos de las pruebas de ADN también que están planificadas para inicios de año 2025? Las pruebas de ADN son fundamentales, ¿verdad? Pero para eso hay que establecer una cadena de custodia, ¿verdad? Un mecanismo para mantener una cadena de custodia, porque si no, ya sabemos que en la justicia termina todo, ¿verdad? En la justicia es donde mueren las buenas intenciones o las buenas iniciativas, o le tiene uno atrapado al criminal con las manos en la masa y la justicia y la policía no cooperan. Pero para eso justamente tienen que funcionar las comisiones, y tienen que funcionar las comisiones que son de manejo privado en beneficio de todos.
Los datos o los últimos datos también que nos hacían llegar en cuanto a aumento de avijeos a nivel país son alarmantes. Es escandaloso. Y como decías, ya no es solamente que te roban un animal, sino que está también el sistema hormiga. Te van sacando de a poco los animales o inclusive te llenan un camión de una. Sí, te llenan, no un camión, dos, tres camiones. Dos, tres camiones, pasan todos juntos. Si no hubiese sido, no sé si recuerdan el caso que cayó en Areguá, ¿verdad? Y que fue a raíz de la denuncia del lugar de destino, porque si no, nadie se hubiese enterado de que esos animales eran tres cargas, tres camiones. Y los que cruzan el puente hacia Concepción, ni nos imaginamos. Y tenemos ahí el frigorífico Concepción que recibe animales de Bolivia, recibe animales de Brasil. ¿Y dónde están los mecanismos de control? De cuántos animales ingresan y cuánto se faena y cuánto sale de esos frigoríficos. ¿Dónde crees que radica el problema? ¿En estas comisiones o en los puestos de control específicamente que están instaurados? Y es esa asociación pública-privada que no está funcionando. Entonces, pero yo creo que en este momento, yo siendo miembro de la comisión, yo siendo miembro de una regional y representante ante estas comisiones, yo soy una de las principales críticas del manejo de las comisiones. No estoy viendo, y llevo varios años y no veo resultados. Y todo lo que uno sugiere no se lleva a la práctica. Hace más de 2 años deberíamos haber implementado el control de GPS de todos los vehículos de transporte de ganado, tanto grandes, medianos y de pequeño porte. Control. O hay otros mecanismos de control que uno pueda bajar el sistema, la cota, pero me parece muy bien el sistema que ahora fue iniciativa nuevamente de Senaxa, no nuestra, ¿verdad? Y no tenemos hasta ahora ni el control del GPS, no tenemos un centro de monitoreo, no tenemos la intervención de nuestras comisiones para implementar ya este sistema. O sea, que ese plan piloto sea ya nacional. Ya necesitamos ir probando, ya necesitamos ir sabiendo quiénes van a estar teniendo más dificultades para tener mejor guía, o sea, tener ese margen de tolerancia hasta enero. Queda poco tiempo para llegar a enero, queda poquísimo tiempo. Y en cuanto al uso de caravanas, Cintia, ese también fue un tema bastante cuestionado al elegir el sistema adecuado principalmente. Bueno, y ahí nos falta justamente el poder del sector privado, que no estaba funcionando. En este momento los gremios están funcionando para legitimar lo que hace el Estado. Lo mismo se da con el reglamento de la Unión Europea. O sea, las personas que en este momento tienen el control de los gremios privados están al servicio del gobierno para legitimar todo lo que el gobierno decida. Y nosotros pedimos mayoritariamente que el sistema de control de caravanas sea la nueva generación, que va a permitir un mejor control. Las caravanas que se utilizan, nosotros sabemos que hay calecitas de caravanas. Si vamos al caso, ¿por qué no podemos utilizar el chip en algún lugar donde no le va a afectar a nadie detrás de la oreja? Que eso es más difícil de ubicar, localizar y remover, ¿verdad? Cintia, traigo también otra vez nuevamente lo que mencionabas en cuanto a tema precios. Mencionaba justamente lo que decía don Edwin, que entraba antes que vos a la entrevista, y él decía que los precios no serían la solución de todo lo que hace a la producción o lo que hace aumentar el gasto ganadero. Sin embargo, ya desde hace un muy buen tiempo los precios para el productor son bajos, están por el piso. No cubren los costos. Y no cubren los costos. No cubren los costos, que cada vez son más elevados también por esta crisis que estamos pasando, ¿verdad? Y como yo le mencioné a Edwin, en particular estoy hablando de Neuland, ¿verdad? Porque representan Neuland. Ellos son descendientes de quienes tuvieron que emigrar de Ucrania por el Holodomor. El Holodomor se dio, que no sé si ustedes saben, fue el holocausto pero comunista, donde a la gente se les quitaba toda su producción y no se les permitía comer. Y murieron de hambre, pero murieron millones, más de 10 millones de personas murieron de hambre. Y ellos migraron a nuestro país. Y ellos sí, ellos tienen, puede ser que tengan un precio, que es el mismo precio de mercado, y brindan beneficios a sus socios, a sus asociados. O sea, ellos están protegidos, ellos tienen refinanciación, tienen asistencia, se les vuelve a financiar. O sea, ellos están ayudados. Nosotros que no somos parte de una cooperativa, no. Pero si ellos
se alían a la industria que quiere instalar este comunismo corporativista o el corporativismo comunista, porque a eso estamos yendo. Se llama denguismo y surge desde 1970, a finales de 1970 o principios de 1970. Ese nombre viene de Deng Xiaoping, que decidió darle al comunismo una fachada corporativista. Es decir, que se pueda generar recursos, que se pueda industrializar, que se pueda salir, miren lo que hoy es China. Pero China sigue siendo un comunismo y hay un control estricto y a eso estamos apuntando. Acá apuntan a que toda la industria sea controlada por ese comunismo corporativo y muchos van a quedar sin trabajo, los pequeños y los medianos no van a poder sobrevivir, solamente van a sobrevivir las grandes corporaciones que tienen apoyo internacional. Y tampoco ellos van a poder sobrevivir a mediano y largo plazo. Y eso es ahí es donde falta visión. No pensar en el corto plazo, en el interés y la ganancia a corto plazo. Pensar que a mediano plazo qué es lo que van a tener para vender. Y a largo plazo cómo van a poder hacer frente a todas esas medidas comunistas que vienen. Porque en este momento el comunismo está en Occidente. Y eso vemos en la Unión Europea, y eso vemos en Estados Unidos, y eso vemos con todas las políticas que hoy tenemos. El comunismo, acá hablan de izquierda a derecha, todo es fachada y todo es mentira. Son dos líneas que con diferentes disfraces marchan hacia el mismo objetivo, ese objetivo de la Agenda 2030, ese objetivo de las Naciones Unidas y ese objetivo de la Unión Europea. Eso es el comunismo actualmente. Y están asociados, aunque aparentemente estén en disputa con el comunismo del otro lado. ¿Considerás que lo que hace a este reglamento específicamente 1115 de la Unión Europea, estas exigencias también para nuestros países, podrían perjudicar a lo que hace a la producción? Pero por supuesto, totalmente. Es burocratizar, es dar participación al colectivismo. Estamos hablando de los colectivos. Los colectivos son ese mecanismo controlados por ONGs y instituciones filantrópicas que buscan instalar la gobernanza ese gobierno vertical, ese gobierno horizontal que rompe con el verticalismo del gobierno que nos viene de la Constitución Nacional. Ellos son quienes intervienen en nuestras políticas públicas y ellos son quienes deciden. Y ellos nos quitan la igualdad ante la ley porque benefician a determinados colectivos manipulados. Hablamos del indigenismo, a quienes ellos quieren mantenerlos en condiciones infrahumanas, no quieren que progresen. Quieren que sean exactamente eso, como animales, porque así ellos los pueden manipular y con eso pueden hacerse con las tierras y recursos, porque ellos resguardan territorios. ¿Para qué se utilizan las invasiones? Las invasiones son un mecanismo de estatización de la propiedad privada. ¿Y qué logran? Se van y cultivan marihuana. Otra vez defienden supuestamente los bosques y agarran y desmontan. Y todos estos parques públicos, miren nomás el Parque Moisés Bertoni, que controla la Fundación Moisés Bertoni. Ese parque es un marihuanal, ¿verdad? Y es la Fundación Moisés Bertoni. Miren, hagan un cotejo de todos los parques nacionales que tenemos en nuestro país. Son todos centros de cultivo de marihuana. Y vaya a saber qué más hay ahí, pistas de aviación, caminos y todas esas vías resguardadas por colonias indígenas en su entrada, ¿verdad? Esos asentamientos indígenas donde viven ellos en condiciones infrahumanas, como yo les digo. Cintia, para finalizar nuestro encuentro del día de hoy, que no va a ser el último porque realmente tenés mucho todavía para contar y para transmitir, si tuvieras que enumerar por orden los 3 grandes problemas actualmente del campo de la ganadería específicamente, ¿en qué orden los enumerás? En primer lugar, esas burocracias que nos vienen de afuera. Nosotros tenemos que salir a buscar nuevos mercados y no someternos a medidas que van en contra de nuestra soberanía, en contra de los intereses de nuestro país. El presidente Santiago Peña nos mintió porque dijo que no iba a adoptar y sin embargo acto seguido adoptó. Y adoptó después de haber estado reunido en una mesa de diálogo con los referentes del sector productivo. Acto seguido adoptó por decreto. Entonces nos mintió. O sea, se burló de los productores y se somete a estas agendas globalistas que, como yo te digo, son agendas comunistas.
porque ellos buscan instalar un comunismo. Y se somete porque depende financieramente, y ya sabemos cómo vienen los préstamos, las regalías, y esos préstamos cuyo uso realmente, si llega a destino en su integridad o no, nunca podemos saber, y tampoco se persigue. Y también en la impunidad, no importa si se pelea un gobierno contra el otro, un dirigente contra el otro, un sector del partido contra el otro, un sector de la oposición contra el oficialismo. Todo es mentira porque a la hora de la verdad son todos cómplices. Cintia, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Nada, cuando quieras.